Entonces ahora sí nos tocaba ver como tal lo que era la simbología, ¿verdad? Que era un poquito de lo que estábamos viendo en los demás documentos. Entonces dice simbología y dimensiones de muebles, plantas arquitectónicas y pues uno que otro ejercicio, ¿verdad? Entonces primero comenzamos por lo que es la antropometría, que es la ciencia que estudia las dimensiones del hombre, y esto como tal para dimensionar el ancho, largo y alto de muebles. O sea, por ejemplo, no sé si han visto de que a veces se hacen unas plateras que llegan hasta el techo de la habitación, ¿verdad? Y las personas tal vez ni llegan hasta allá arriba, entonces, ¿de qué sirve una platera tan alta, verdad? Entonces, eso para vehículos, artefactos, puertas y otros objetos que son utilizados por el hombre, y se ha hecho necesario estudiar y anotar los movimientos y posiciones que el hombre realizará alrededor o sobre los muebles. De esta manera son diseñados y fabricados, garantizando así la comodidad, uso y amplitud dentro del ambiente. Entonces tienen todas estas medidas acá que pues sí les... La verdad que sí es bastante necesario que pues no que se las aprendan, ¿verdad? Porque tampoco es de que son así fijas esas medidas, sino que más o menos entre el rango en el que va. Por ejemplo, ¿cuánto es que mide su mano estirada? Supuestamente acá 85, si nos medimos entre todos, pues lo que se supone es de que el promedio de nuestro brazo tuviera que dar una cifra bastante cercana a 85, ¿verdad? Pero no es algo fijo. En la altura, por ejemplo, si estiramos el brazo hacia arriba, llegamos a la altura de 2,10 y con esa altura se fabrican, bueno, no se fabrican, sino que con esa se realizan como tal las puertas, ¿sí? Las puertas, lo usual que las hacen es de 2,10 de altura, por esto mismo de acá. Y luego tienen otras medidas acá, con los brazos recogidos, con los brazos estirados, con el cuerpo erguido, una persona sentada, cuánto mide, una persona vista de planta, o sea, desde arriba, cuánto mide, ¿verdad? Y luego una persona acostada también, cuánto mide, que la medida nos servirá para dimensionar camas y otros muebles, para que no les quede la camita pues mucho más pequeña o mucho más grande, ¿verdad? Dice, tenemos estas observaciones y dice, estas medidas son resultado de un promedio de medición que se realizó a 12 personas comprendida entre 18 y 25 años, y si se tiene duda en alguna medida deberá de realizar una nueva medición. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, con las medidas y demás. Todas estas medidas las tienen que tener en cuenta más que todo para el diseño, donde son bastante utilizadas también, por ejemplo, para el diseño de mobiliario. Hay a quienes los contratan como dibujantes para diseño de eso. Bueno, no para diseño, sino para dibujo de esto, ¿verdad? Hay empresas que se dedican directamente a fabricar muebles, ¿verdad? Entonces eso de ahí también. Y obviamente se tienen que hacer planos, porque si se hace un mueble una única vez y ya no sabemos cómo se hizo, entonces ya se perdió como tal ese proceso. Otro tema bastante importante es la ergonomía, que es justamente otro tema que estudia, por ejemplo, que los muebles se adapten al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, tiene que tener unas medidas lógicas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué tal se sienten en los bancos que están ahorita? ¿Durarían, bueno, por ejemplo, que estuviesen toda la mañana sentados? Bueno, pero aguantarían un poquito más, o sea, ¿están aptos para estar sentados durante, ¿qué?, 5 horas? ¿O no están aptos? Entonces no son ergonómicos, ¿sí? Inclusive faltaría algún, ¿cómo se le llama? Algún, ¿qué?, asiento, ¿verdad? Algo para recostarse un poquito, ¿verdad? Y otro tema con las mesas, ¿les son bien funcionales? Por ejemplo, cuando hacían los dibujos a mano. Ahí sí eran funcionales, pero ¿qué? ¿Estando ustedes sentados o estando ustedes parados? Parados. ¿Y por qué sentados no? ¿Verdad? Entonces, y se supone que son para dibujo, entonces así tan especiales para dibujo, pues tampoco estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué otro temita? Inclusive todo ese tema lo acopia a lo que sería el salón, ¿verdad? Por ejemplo, si está apto para recibir clases y demás, ¿verdad? ¿Qué otra cosita? Inclusive el colegio, ¿verdad? Si es apto para hacer distintas actividades y demás. Entonces todos esos temas los estudia la ergonomía, pero ¿de dónde es que nace eso? De las medidas del cuerpo humano, ¿sí?
Igual todo lo que son sillas, escritorios y demás, va. Y en los escritorios normalitos, ¿cómo se sienten en los de sus demás clases, verdad? Aguantan las 5 horas ahí sentados. ¿Y qué creen ustedes que les haga falta? ¿O qué los mejoraría? ¿Ah? ¿Cómo se? No, pero estamos hablando de los escritorios, los que utilizan en los demás salones. Ajá. O sea, un banquito y una mesita, algo así. ¿Una qué? Como la... Ya se la robaron. Ya no están, pero como las plásticas que andaban por ahí. Podría ser, ¿verdad? Pero bueno, igual llega un tiempo en el que ya no, ¿verdad? Pero pónganle todos esos temas, hay que verlos. Es importante porque pónganle para restaurantes, eso sí se piensa de qué tan, digamos, qué tan bonitos sean los asientos, ¿verdad? O sea, no bonitos, sino que tan cómodos. Porque si ustedes hacen los asientos demasiado cómodos, la gente se va a quedar ahí todo el día, ¿verdad? Bueno, se va a querer ir. Entonces lo que se hace en restaurantes con mucho movimiento es inclusive hacer los asientos que no sean tan cómodos, pero es con la intención de que pues se vayan, ¿verdad? De que no se vayan a quedar ahí todo el tiempo que ustedes quieran, ¿sí? Para que haya rotación. Eso es un tema bastante importante ahí. Luego tenemos los ambientes comunes de una vivienda, ¿verdad? Tenemos la sala, tenemos el comedor, tenemos la cocina, tenemos la lavandería, tenemos el dormitorio, tenemos el baño. Estos me imagino que sí los tienen todos, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Ahí creo que no hay pierde, sala, comedor, cocina. Bueno, la lavandería tal vez no, ¿verdad? Pero donde sea que laven, digamos que ese se convierte en su área de lavandería. Dormitorio, lógicamente, y baño también. Pero el estudio, ¿tienen estudio ustedes en su casa? ¿No? Allá atrás, ¿tienen estudio ustedes en su casa? ¿Acá? ¿No? ¿Allá? No, ¿verdad? Y es un ambiente que en realidad sí deberíamos de tener, dependiendo a qué se dediquen pues sus padres o en un futuro ustedes, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde es que van a desenvolver su trabajo? Por ejemplo, ahora les pregunto, si yo les dejo hacer un plano en un formato A1, ¿verdad? Se pone más o menos de este tamaño, en su casa, ¿en dónde lo hacen? Uy, pareció. En la mesa de la cocina, ¿y si tienen que comer? ¿Dónde harían ustedes sus planos? Si les dejo hacer un plano de A1. Ajá, hasta luego, espérenme. Va. Ya estaban viendo eso de los dormitorios, ¿verdad? Por ejemplo, les decía que el estudio es bastante importante que lo tengan en su casa. Pero un estudio dependiendo a qué se dediquen, ¿verdad? Por ejemplo, si sus papás pues no tienen una profesión de trabajar algo en casa, por ejemplo, una computadora, sencillamente sale en la mayoría de los trabajos, ¿verdad? Pero inclusive eso, ¿en dónde van a trabajar con una computadora? ¿Verdad? Prácticamente sería en la sala. Y si llegan visitas, y si está toda la familia ahí haciendo relajo, ¿con qué? Pero después de un tiempo no, ¿verdad? Va a cansar, ¿verdad? Entonces lo ideal sería tener... Lo ideal sería hacer directamente un estudio, un cuartecito para... Ajá. Pero dependiendo cuál es la función de que se va a ejecutar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, les decía a ustedes su plano, si no es una mesa de estas, pues una mesa amplia, ¿verdad? Lo que sea, con tal de que se pueda dibujar. Luego tenemos los principios básicos que se deben de comprender para interpretar y dibujar a lo que llamaremos planta de una casa. ¿Sí? Entonces planta, no se vayan a confundir de que es vegetación, ¿va? Sino que es una de estas plantas. Entonces, ¿qué es una planta? ¿De dónde sale? De realizar como tal un corte horizontal a cierta altura de una vivienda, ¿sí? Por ejemplo, pero yo les digo a cierta altura, pero ¿a qué altura la harían ustedes? Si nosotros cortamos, por ejemplo, este salón, ¿a qué altura? No, para hacer el corte, para sacar la planta de este salón. ¿Ah?
Supongamos que unos 50 ha de quedar como por aquí, digamos, ¿verdad? Por ahí supongamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si nosotros cortamos a unos 50, sí saldrían en este caso todas las ventanas. Pero por ejemplo, bueno, y también saldría la puerta, ¿verdad? Y saldría todo lo importante, la verdad que ahí está bien, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo lo hago aquí abajo, en mi planta no van a salir ventanas, ¿verdad? Esto yo les digo porque ya en los programas, o sea, si uno lo dibuja a mano, uno puede poner lo que uno quiera, ¿verdad? Pero como eso ya no lo hacemos, sino que hacemos uso de los programas, entonces a la hora de sacar alguna planta teniendo un modelo 3D justo así como aparece ahí, lo que uno hace es indicar a qué altura va a ir ese corte, ¿verdad? Entonces si, ajá, pero y por ejemplo si hay ventanas a diferentes alturas o por ejemplo que yo haga el corte, bueno, como por aquí arriba, entonces las ventanas sí van a aparecer. Bueno, o sea estas, las grandotas. Pero la puerta no va a aparecer y la ventanita esta tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Es un proceso más para modificarlo y demás, ¿verdad? Pero por ejemplo en el de modelado que utilizamos básicamente, que es SketchUp, este programa no tiene como tal eso para andar ajustándole diferentes medidas, solo una. Otros programas pues sí lo tienen, ¿verdad? Pero es justamente eso para sacar una planta. Y entonces justamente esto es una planta, ¿verdad? Aquí tenemos los muros, tienen todas las habitaciones, esto de acá es una ventana, esto es una cama, esto es un closet, esto pues es jardín. Esta línea que tienen acá, esta línea punteada, ¿qué se les ocurre que sea? Aquí hay una línea punteada, ¿eh? Acá. Pero esto es jardín, pero es un jardín de adentro. Es la pestañita. No, es la pestañita. Para que el agua no caiga directamente en la pared. Ajá. Pero por eso se indica con una línea punteada, porque se recuerdan que eso era algo oculto, ¿verdad? O sea que no se ve. Si fuera una banqueta, como usted dice, sería una línea normal, una línea continua, ¿sí? Si sería línea punteada en este caso es porque está encima del corte que nosotros indicamos. Lo mismo se tuviera que hacer con las ventanas, en ese caso con la puerta que dijimos que no salen, ¿verdad? Si tuviera que indicar con línea punteada. Por ejemplo acá tenemos, esto es un sofá de 3, ¿verdad? Un sofá... No, este solo es de 1. Esto es una alfombra, esto es una mesa, esto una tele, solo que las teles ahora ya no las van a dibujar así, ¿verdad? Tiene que ser su plasma ahí, ¿verdad? El comedor, en la cocina tienen acá la refrigeradora, la estufa sería esta, aunque aquí sí le hacen falta las hornillas, porque sí se dibujan, ¿verdad? Acá tenemos lavatrastos, esto pues solamente es un gabinete bajo, ¿verdad? O sea, solo es un mueble, si quieren verlo así. La pila. 2 puertas tiene esa cocina. Acá y acá. Una de entrada y una de salida, ¿verdad? Sí, porque aquí entro de la parte interna de la vivienda y aquí salgo como tal al patio. Y si se dan cuenta, aquí tenemos otra vez línea punteada en todo esto, todo esto de aquí, y es justamente la pestaña, hasta dónde llega eso de ahí. Luego tenemos aquí lo del patio, esto que se les ocurre que sea, esta cruz. Yo creo que sí, ¿verdad? Un desnivel para el tragante. Exacto, para el tragante. Exacto. Vamos a ver. Bueno, no se aprecia muy bien, pero vamos a ver. Esta parte de acá, este muro está más grueso que esta parte de acá. Un muro perimetral solo es para circulación. Uno es el muro que sí llega de piso a losa, digamos, y el otro es un muro bajo. O sea, sí es un muro perimetral, pero no se le pone el grosor solo porque sea perimetral, sino por la altura que va a tener. Si fueran de la misma altura, pues los dos se indican del mismo grosor, ¿verdad? Pero como usualmente es más bajo, entonces por eso se pone un poquito más delgado. Exacto. Acá pues tenemos otra ventana. Entonces dice planta de distribución y amueblado de una casa. Este es el plano más básico que vamos a ver y es el que en todo proyecto van a necesitar, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que solo se requiere el plano, ¿verdad? Que eso es lo que dicen las personas a veces, que solo quieren este plano y ya después miran cómo lo construyen, ¿verdad?
Entonces justamente es esto, es el plano de distribución y amueblado de una casa. Entonces dice, llamaremos planta a la vista seccionada mirando hacia abajo. Es decir, para dibujar e interpretar la planta de un proyecto, nos debemos de imaginar que cortamos y quitamos el techo de la casa y luego observamos en todo su conjunto los diferentes ambientes que componen el proyecto. Y dice aplicar este ejemplo para cualquier planta que tenga que dibujar o interpretar. Luego tenemos aquí el dibujo isométrico de una casa, que es justamente esto que está aquí, ¿verdad? El corte imaginario horizontal a la casa se hace generalmente cortando los principales... vamos a ver... Ay, Dios, ya me fui. Cortando los principales elementos verticales, o sea, muros, columnas, etcétera, así como todos los espacios de puertas y ventanas, y el corte normalmente se interpreta a 1.30, normalmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta ventana, habría que ver, yo creo que cabal al raso de quedar, ¿verdad? Pero van a haber ocasiones en las que tal vez no llega a quedar algo, ¿verdad? Entonces ahí que hay que hacer, hay que ajustar la medida, más alto o más bajo, dependiendo de lo que se quiera hacer. A 1.30 metros del suelo, y puede variar según sea el criterio que se tiene. Entonces luego tenemos espacios y simbologías de automóviles. Entonces tenemos que es claro que las dimensiones y los estilos de las diferentes clases de automóviles son variables, ¿verdad? Al menos de que ustedes quieran quedar bien con el cliente, van a buscar un carrito idéntico al que el cliente tiene, ¿verdad? De ahí pues no hay necesidad de poner eso, simplemente con que se ponga algún carrito cualquiera, pues ya se sabe que es carro, ¿verdad? Lo que sí es de que hay carros más largos, hay carros más anchos, hay carros más altos, ¿verdad? Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero para el plano, pues no, uno similar, ¿verdad? Tampoco se va a poner uno a dibujar uno el carro exacto que tiene ahí la persona, ¿verdad? Vamos a ver, es claro que las dimensiones, bueno, varían, ¿verdad? Notas, dice, ningún punto del carport, a lo que le llaman carport acá es el garage, ¿sí? Del carport o de un estacionamiento tendrá una altura libre menor de 2.10, ¿sí? O sea, altura. Los estacionamientos, ¿por qué? Porque las puertas usualmente las hacen de 2.10, entonces... si la hacen más baja, sería más o menos como que bajáramos del mismo vano de la puerta, ¿verdad? Vamos a ver. Los estacionamientos deberán dotarse de ventilación directa de áreas cubiertas por medio de vanos abiertos. Vanos es simplemente la abertura en un muro. Es como que yo quitar ahorita la puerta, ¿qué me va a quedar ahí? Solo un vano. Si yo tengo esta ventana y la quito, ¿qué me va a quedar? Solo un vano. O sea, solo el orificio o el espacio vacío pues en el muro, ¿sí? Que se utilizan bastante, por ejemplo en su casa, me imagino que han de tener varios vanos en donde no hay puerta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces varios vanos abiertos, o en su defecto debe instalarse un sistema de ventilación forzada que elimine los gases de escape de automóviles, y en los lugares de estacionamiento deben colocarse topes para las llantas de los automóviles, que es lo que hacen en los centros comerciales, ¿verdad? Para que uno no vaya a topar hasta atrás. Y a una distancia, aquí les dan el dato, 0.75 centímetros del límite de estos, con el fin de proteger columnas, muros u otros vehículos. Esto de que hacer un espacio abierto, digamos, en el garage, que para que no se tope de humo, ¿verdad? La verdad que sí es bastante importante, porque una vez me tocó que justamente estaba visitando un compañero, ¿verdad? Y tenía su garage muy cerrado. Entonces en eso de que a veces se ponen a calentar el carro para que encienda tranquilo y tanta cosa, ¿verdad? Entonces la habitación se llenó de humo, ¿verdad? Entonces uno ya ni puede respirar ahí. En los autoteles se han muerto por intoxicación de esos gases. Se quedan con el carro prendido dentro de la habitación del hotel, y como se llena de ese gas del carro, como no, esos hoteles no tienen ventanas así abiertas. Sí, pues todo cerrado. Ya van 3 casos así de aquí cerca de Ixtapa. No, pues sí, es bastante importante, o sea, aunque sea una ventana, una puerta o algo en el cielo, algo, o sea,
¿Ah? No hay que ponerle techo. Bueno, pero como si son de 2 niveles, ¿verdad? Entonces ahí ya se complica la cosa, ¿verdad? Pero sí, eso. Y las medidas aquí están, ¿verdad? Porque la otra vez me dejaron en mal ahí que no sabían medidas, vaya que no. 250. Entonces, ancho mínimo de un garage, 250 y longitud mínima 5, ¿sí? Lo que les decía es de que sí depende un poquito más lo de los carros, porque por ejemplo, si el cliente tiene una su limusina, obviamente uno no va a hacer eso. Si tiene una gran camioneta, ¿verdad? Tampoco lo va a hacer uno de 210 porque va a quedar tal vez algo pegado, ¿verdad? Entonces, esas cositas, ¿verdad? Pero esto es lo estándar para un carro común, ¿sí? Un carro cualquiera, ¿verdad? El mío. Es un carro común, dije. Una Qué nivel. Aquí tienen como tal una planta de un vehículo, así se ve. Tienen en elevación un vehículo, así se ve. Esto de la personita, no, ¿verdad? Solo el carrito, ¿sí? Esta es la más utilizada y dice notas y el tiempo para dibujar un automóvil en la planta del proyecto es limitado. Utilizar este tipo de simbología para representar un auto. ¿Qué tiene de parecido esto a un auto? Nada, ¿verdad ustedes? Pero es más que todo cuando se hace a mano. Porque imagínense hacer estos detalles a mano. O esto, ¿verdad? Pero en una hora. Imagínense que tienen un gran proyecto, muchos planos. Bueno, más que todo esto era antes, ¿verdad? Cuando sí todo se hacía a mano. Entonces pues ingeniaron en hacer esto para un vehículo, ¿sí? Que ustedes pongan esto en un plano ahora en AutoCAD sería pecado, ¿verdad? Ustedes. Pero pues ahí está la simbología por si algún día se la topan en algún plano viejito, ¿verdad? Tenemos modelos de automóviles, ¿verdad? Esto que eran las medidas estándar de otros tipos de vehículos en planta y en elevación. Luego tenemos las zonas de estacionamiento. Dice, estas zonas se pueden diseñar utilizando ángulos de 0, o sea horizontales, ángulos de 90 grados verticales y a 45 grados, o sea inclinados, ¿verdad? Según sea el ángulo que se utilice en el diseño, se deben de considerar las dimensiones mínimas siguientes. Entonces tenemos estacionamiento sin ángulo, o sea horizontal, que es lo más común cuando uno se parquea en la calle, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto es a 0 grados, ¿verdad? Luego tenemos un estacionamiento utilizando ángulos de 45, esto tal vez en centros comerciales cuando son muchos y van así apilados, digamos. Lo que sí es de que, por ejemplo, el problemita de estos es cuando ya le da uno de reversa, ¿verdad? Y en este otro caso, igual, si están muy pegados, cuesta mucho, ¿verdad? Y este otro que es en ángulos de 90, entonces uno viene de aquí, por ejemplo, y se mete acá. O viene de acá y gira, ¿sí? Entonces, es un poquito más... Yo digo, será... Sí, el que está más factible es el de 45. Ah, tiene bueno, uno sí. más visión. Pero en la salida... Tiene más- igual, ese que está de 90, ese es muy complicado porque cuando uno quiere salir, gira todo el timón y topa en la esquina. Pero en la entrada sí es un Es lo poco mismo. fácil, ¿no? Es lo mismo. No, sí, por el El giro, 45 ¿verdad? Es el más factible, es el más rápido para estacionar. No, pues ahí sí que usted es el experto. En el diseño, considerar áreas de caminamiento peatonal para los que bajan del auto, o sea, dónde van a andar las personas, ¿verdad? Porque si solo dejamos digamos, el espacio para que pasen los vehículos, ¿dónde van a caminar las personas, verdad? Exacto. Vamos a ver, eso sería aquí. Luego tenemos muebles para áreas de comedor. Entonces dice, al igual que los muebles de sala, el amueblado del comedor es variable en su forma y dimensión y dependerá del número de sillas que lo conforme, siendo los más comunes los de forma circular o cuadrada. Entonces aquí tenemos las dimensiones mínimas, ¿verdad? Todas estas medidas sí vayan aprendiéndoselas, ¿verdad? Para que a veces, por ejemplo, se encuentra uno bloques en AutoCAD en internet que pues sí está bien dibujado y todo, pero no tiene la medida, o sea, está mal bueno, está escalado más que todo, ¿verdad? Pero no ponen la escala cuánto está. Exacto, entonces uno tiene que reescalarlo, digamos, para que se adapte a estas medidas, ¿sí? Para saber realmente cuánto. Exacto. Entonces, por ejemplo, tienen esto acá, que para una silla de comedor 0.45, la separación entre dos sillas 0.20, 0.10 en la orilla, ¿verdad? Que esto sería el mínimo justamente. Acá tenemos para otra silla, ¿verdad? Inclusive con estas medidas va a quedar algo pegado, pero es lo mínimo, digamos. Por lo menos está 1.10 la mesa. Ajá. No, la mesa tiene 1.30 por 0.80.
¿sí? Pero de mesas hay de la medida que ustedes quieran, ¿verdad? Dependiendo la sala. Sí. Aquí tienen otras medidas, dicen algunas viviendas separan los ambientes de salas, el comedor utilizando una platera o un biombo, o sea, simplemente una separación por medio de muebles, digamos, o a veces ni eso, ¿verdad? O sea, aquí se está refiriendo a esto de acá, la separación entre la sala y el comedor, por ejemplo, pero a veces ni eso, ¿verdad? O algún tipo de desayunador, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces aquí tienen medidas también para las alturas de las sillas. Dice, al dibujar los muebles, considerar el espacio que se necesitará para entrar y correr las sillas. O sea, si nosotros la mesa la diseñamos de que va a quedar muy pegada a la pared, el que sea en ese lugar se va a poder sentar bien y toda la cosa, pero a la hora de entrar o salir van a tener que correr la mesa solo por él, ¿verdad? Entonces eso, considerar áreas de circulación también, por dónde es que va a pasar la persona que por ejemplo está, pues, bueno, que se va a sentar a comer, la que está sirviendo, y la que está pasando sin hacer nada, ¿verdad? Sí, eso. Lado menor, dice, algunos dibujantes utilizan plantillas que atraen la forma y dimensión de los muebles a la escala que se esté dibujando. Esto probablemente sí lo vayan a utilizar para el plano que vamos a realizar a mano. Existen como tal estas plantillas, ¿verdad? Que literalmente uno solo repasa, digamos, traen un orificio en esto, es como ver una regla, pero traen un orificio. Entonces uno solo repasa las figuritas y ya les va quedando el mueble, para que uno no las tenga que hacer desde cero, ¿verdad? Y las venden en diferentes escalas. Bueno, usualmente solo he visto para escala 1.75, 1.50, 1.100 creo yo. Creo que solo esas he visto, ¿verdad? Pero es porque ya solo se hace como ejercicio, ¿verdad? Ya nadie dibuja planos a mano. Vamos a ver, dice... Antes de dibujar en el plano de arquitectura el amueblado del comedor, vea cuántos dormitorios, o sea, cuántas camas tiene el diseño, o sea, cuántas personas van a habitar la vivienda, ¿verdad? Y evalúe cuántas personas utilizarán los muebles. Si el diseño tiene 2 dormitorios, se necesitarán un amueblado de 4 o 6 sillas. Eso porque se recuerdan de que más de algún invitado va a llegar alguna vez, ¿verdad? Pero tampoco podemos considerar de que va a llegar una familia extra, porque no vamos a poner una mesa de 12 sillas ahí y solo van a estar ocupadas 4 toda la vida, ¿verdad? Entonces, en eso pues tampoco, ¿verdad? Al menos de que de verdad haya espacio de sobra. Entonces ahí sí, ¿verdad? Luego tenemos esto, en algunos diseños adicional al área del comedor es construida un área para desayunar, que son estos de acá. Entonces aquí tienen como tal las alturas de los desayunadores, la medida en esta separación que es donde va a servir la persona, ¿verdad? Y la medida de los gabinetes bajos, 90 centímetros. Esto tal vez lo ven un poquito más en restaurantes o comedores, ¿verdad? Luego tenemos acá los muebles de la sala. Los muebles que conforman un ambiente de sala varían en su forma y tamaño, y el mobiliario más común pues es el siguiente, ¿verdad? Sería un sofá, esto que sería la ventana. Ya habíamos dicho por qué tenía estas líneas, ¿verdad? Ajá, sí. Hasta su macetía, ¿verdad? Un sillón, una mesa de centro, pues su equipo de sonido. Hoy en día pues ya no se pone así, ¿verdad? Mueble de madera, la televisión, la alfombra, el sillón, eso más que todo. Inclusive para la hora de poner vegetación en ambientes internos hay que investigar el tipo de planta, porque hay plantas que pueden soltar uno que otro gas tóxico, ¿verdad? Entonces no son como tal hechas para que estén internamente, aunque se vea muy bonito, ¿sí? Tenemos esto de acá, esto sería como tal como se dibujaría esa sala en planta. Tenemos las medidas del sofá, de este otro de acá, las medidas de la mesa. Bueno, esta no trae medidas, ¿verdad? Las medidas de esta otra mesa para la televisión. Hoy en día pues ya no sería tele, lo más común sería que vaya en la pared directamente, ¿verdad? Pero obviamente se puede hacer esto. La alfombra y demás, entonces aquí tienen todas las medidas estándar. Inclusive lo de las macetas, miren, así se dibujaría. Entonces dice, nota, deberá de dibujar los diferentes tipos de muebles a la escala que está dibujada la planta del proyecto. O sea, todo tiene que tener la misma escala, ¿verdad? No vamos a poner los muebles a una escala más chiquita y la planta a otra escala.
En las mueblerías venden el juego de sala, que está compuesto por un sofá y 2 sillones pequeños, butacas, y razón por la que no deberán de dibujarse demasiados sillones. El ambiente de sala, los arquitectos la consideran un espacio donde se desarrollarán las actividades sociales o familiares, y para dibujar más rápido el mobiliario de una casa se venden plantillas de amueblado, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? A la escala que se desee dibujar. Y preguntarse cuál deberá de ser la mejor posición en la que debemos de dibujar los muebles de la sala. Y dice fácil, según el tamaño del ambiente y tomando en cuenta el ingreso, ¿verdad? Dibujaremos estos en una posición y secuencia lógica en los que el usuario pueda circular alrededor de estos tranquilamente. Luego tenemos medidas en elevación. Aquí teníamos las dimensiones mínimas de una sala, dice el lado menor de la sala es de 2,70 y la combinación sala-comedor puede ser de 3 por 5, o sea, alrededor de 15 metros cuadrados. Entonces acá tenemos el espacio físico, que es el lugar que ocuparán los diferentes tipos de muebles y las personas. Entonces el ancho de un sofá, por ejemplo, miren, esto es para circulación de una persona. En 60 centímetros ustedes pasan bien, aquí en el dibujito pues se ve bien. Pero 60 centímetros son dos reglas de 30, ¿verdad? Aquí tienen una, como esto, más o menos. ¿Pasan bien ustedes aquí? Sí, 60 centímetros pasa. Y si hay alguien un poquito más obesito. Pero inclusive esas cositas hay que considerar, ¿verdad? En cambio otro solo la mitad. Va, entonces eso, ¿verdad? 1,85 dice acá, las medidas del sofá en altura, 0,45, 0,30, 0,30, esto les queda muy pequeño, ¿verdad? Sería el, ¿cómo se llama esto? Donde uno se recuesta. Digamos que el otro cojín donde uno se recuesta, ¿verdad? 0,30 es así. O sea, a uno le va a quedar como por aquí en la espalda, ¿verdad? ¿Sí? Después les digo, no siempre se confíen de los dibujitos, porque dudo que en la vida real le vaya a quedar a esta altura a una persona, ¿verdad? Entonces dice, todo ambiente deberá de tener ventanería que dé iluminación y ventilación. Luego tenemos el espacio psíquico, que dice áreas y texturas, de que está compuesto un ambiente en el que realizan actividades una o varias personas. Y lo de la parte de la ergonomía, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia las relaciones entre las personas y el área que los rodea, o sea, su entorno, y las relaciones entre persona, objeto y espacio. Luego tenemos el mobiliario y amueblado de dormitorios. Entonces tenemos de que al diseñar el área para lo que será un ambiente de dormitorio debe de considerarse las dimensiones del mobiliario, así como el número de personas que ocuparán dicho ambiente. El mobiliario pues es variable en sus dimensiones y forma, ya que dependerá del espacio que se considere en el diseño. Y a continuación 3 ejemplos de muebles de dormitorio, dice. En la página siguiente están indicadas las dimensiones comúnmente utilizadas en muebles para dormitorio, y que se recuerde que los muebles se dibujan en el plano utilizando la escala a la que está dibujada la planta del proyecto. Por ningún motivo vayan a dibujar en diferente escala, ¿verdad? Porque ustedes van a diseñar para un espacio en donde no cabe algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no sé cuántas mesas tenemos, ¿verdad? Pero por ejemplo, que yo las mesas las hubiera hecho más pequeñas, me van a caber hasta 50 de estas mesas, ¿verdad? Y capaz compramos las 50 mesas y ya que lo venimos a poner aquí, apenas caben estas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un gran problema. Recuerde, al amueblar debe considerar que un dormitorio será para los padres, irá solo una cama, ¿verdad? Entonces tenemos esto, ¿qué es lo común que va? Pues un escritorio sería ideal, ¿verdad? Un closet, la ventana de un ambiente de dormitorio deberá de proporcionar luz natural e iluminación, y evite dibujar o colocar camas frente a una ventana. ¿Esto por qué? ¿Se les ocurre? Porque le pega a uno directo en la cara. Bueno, esa es una, ¿va? Segunda, y si hay alguien malintencionado y le tiran a su piedra ahí y se vuela el vidrio, se lo vuela usted también. Y por caso de que yo que sé algún temblor o algo por el estilo, que no, que se quiebre la ventana o algo así, ¿verdad? O que la tire también, bastante peligroso, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, entonces tenemos la lámpara, la mesa de noche. Esta es una cama tipo imperial, y al dibujar las camas considera el espacio de circulación para que pasen tranquilamente las personas.
Esto es un apunte, ¿sí? Ya a futuro vamos a solicitar lo que son apuntes, entonces es esto. Que ustedes ya lo van a tener como un render, ¿verdad? Pero es eso. Ahí está. Vale, tenemos el espacio para el closet. Esto, por ejemplo, está mal diseñado. Dice la ropa colgada en clavos, ¿verdad? Entonces hay que tener un closet, ¿verdad? Hay que tener un closet, ¿verdad? Ustedes. Clavos. Tan siquiera que estén los clavos ahí, pero póngale de fachada en su closet, o sea, solo de fachada, literalmente, porque por adentro, aunque estén con clavos, la altura dependerá de las condiciones del clima, porque si se hace más baja o más alta, pues se puede calentar más o se puede enfriar más la habitación, entonces depende de eso, ¿verdad? Y el mínimo pues son 240 metros, ¿sí? Es más o menos lo que tenemos aquí, que ya no me acuerdo si eran 260, creo que tenemos, si no estoy mal. Entonces, un poquito más bajo, ¿verdad? Que sería una medida estándar. Nosotros posteriormente vamos a dibujar a 3 metros las habitaciones y demás, pero solo por facilidad, ¿verdad? Porque en realidad 3 metros les va a quedar bastante grandecito, ¿sí? Una cama del tipo semimatrimonial y luego la alfombra y dimensiones mínimas. Tenemos el lado menor que es de 250 y el lado menor que es de 210. Las habitaciones de ustedes no sé qué tan grandes sean. ¿Van más o menos por estas medidas? Sí, el mío es de 3 por 2 Ya está más grande. Sí. ¿El suyo? Ahí una aproximación, un más o menos. 3 por 3, 20. Dormís en una mansión. Está bastante grande igual. Allá, ustedes dos. Ustedes dos. ¿Cuánto es tu cuarto ese? Ajá, van más o menos por esas medidas, ¿no? Hasta cocina tenés allá adentro. ¿Cuánto dice? 4 es. ¿Qué es carro? Está bastante grande. ¿Y ahí usted? Más o menos. Será idea. ¿Cómo así? Porque te recuerdas, los que fuimos a ver eran unos cuartitos mini, va. En mi cuarto tengo Una casita dos perros, mi cama y mi mesa y todavía bastante. Mesa de comedor, ¿no? No, una mesita de noche. La cosa es que quepa a ustedes. Entonces dice, el área de un dormitorio no debe ser diseñado únicamente para colocar camas, considerar que el usuario necesita de uno o varios muebles para guardar ropa limpia, doblada o ensecha, y si no se considera algún espacio mínimo para ropa, el usuario comenzará a colocar clavos en las paredes. O sea, que le pongan closet a sus clientes, a ustedes. Entonces tenemos las medidas, las dimensiones y simbología de muebles de dormitorio. Dice entonces las oficinas de dibujo utilizan diferentes simbologías para representar una o varias camas en un ambiente de dormitorio. Y a continuación presentamos las simbologías más comunes. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Que es bueno, estas dos son, vamos a ver, sí, cama tipo imperial, estas dos que están aquí. Entonces tenemos las medidas de 90 de ancho, ¿sí? 90 de ancho, más o menos esto, ¿sí? Dan una vuelta y se caen, ¿verdad? Pero existe. Largo, ¿verdad? De 1,90. La separación mínima que sea de 80 centímetros si es que hay dos camas, porque si los dos se levantan, digamos, hacia el mismo lado, pues van a topar, al menos de que se quieran levantar de lados contrarios. Entonces dice, estas son camas tipo imperial y se indica como tal el doblez de la cubrecama y se dibuja como tal lo que es la sábana, ¿verdad? Y los trazos pues se hacen a 30 grados. Y acá que tenemos una cama. La mesa de noche, si se dan cuenta, solo es un rectángulo, ahí no hay pierde, ¿verdad? No lleva mayor cosa, a lo mucho lleva su lamparita ahí encima. ¿Sí? ¿Así ve? Observe los diferentes tipos de dobleces que puedo utilizar para la simbología. Esto era lo que quería. Este doblez es recto, este que lleva una curva y este otro de acá, que es recto, ¿sí? Que simboliza un poncho. Doblado. Doblado. Ajá. Luego tenemos las camas de tipo semimatrimonial. Entonces tenemos un ancho de unos 50. Y igual miren los dobleces, ¿verdad? Solo que ahora son dos. ¿Sí? Entonces en algunas oficinas les trazan líneas a la cubrecama para adornar la cama.
Aquí en la cama he visto que hay hasta dibujitos en AutoCAD que tienen hasta figuritas y toda la cosita ahí. La cosa es tener su simbología base, ¿verdad? Ya lo de ya le pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Luego las medidas de una cama en elevación. Acá teníamos el primer caso en elevación, una altura de 0.45 en una cama. Hay camas mucho más altas ahora. A mí es casi de un metro. Sí, mucho más altas ahora. Camas de tipo... Vamos a ver. No, aquí está la tipo matrimonial, que es esta de acá, de 2 metros por 2. Es la tipo matrimonial y dice las dimensiones de las mesas de noche que se dibujan a la par de las camas son variables, siendo las más comunes de 45 por 45. Y tenemos la otra cama que es la tipo litera. Esta litera es la que va a una cama y encima va a la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el ancho que es de 1.90, el largo sería de 1.90, ¿verdad? El ancho sería de 0.90 y tenemos 1 y 0.90. Pero esta cama tipo litera no es la que comúnmente han visto de que va uno y el otro encima directamente, sino que esta va en una L, digamos. Ajá, van como una L, una viene acá y la otra viene acá. ¿Sí? Por eso es de que en una se indica la línea punteada hacia el otro sentido, ¿verdad? Porque esta parte, digamos, está oculta. La que se mira más es la que está arriba y la... Exacto, la que está acá, digamos, o sea, toda esta es la que está encima y la otra es la de la parte de abajo. Por eso tiene estas líneas ocultas de que es lo que supuestamente se mira en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces tenemos nota, antes de comenzar a dibujar las camas en los dormitorios, preguntar cuál será el principal, que será el de los padres, ¿verdad? Ya que ya que llevará dibujada la cama semi-matrimonial. Bueno, eso depende, ¿verdad? Así que son a gustos de las personas. Tenemos el diseño del ambiente del dormitorio y dice, vamos a ver, lo voy a hacer un poquito más pequeño, ahí está. Para diseñar el espacio de uno o varios dormitorios, los arquitectos estiman el área en metros cuadrados que ocupará el mobiliario, así como el área de circulación. Luego suman estas áreas y les da una aproximación del área que necesitan. Por ejemplo, tienen aquí las actividades, qué actividad van a hacer, dormir y vestirse, en cuál van a dormir, en la cama, y se van a vestir, bueno, o sea, van a utilizar el closet para vestirse, ¿verdad? No es de que se van a vestir con el closet. Tienen como tal los ambientes, digamos, bueno, el mobiliario, ¿verdad? La actividad, las medidas que se supone que tienen y el área en metros cuadrados, ¿sí? Esto es más que todo para el diseño de ello. Vemos la simbología de los espacios del closet. Entonces closet pues hay igual de formas a formas, ¿verdad? Ahí sí que lo que ustedes quieran. Entonces menciona que las oficinas de dibujo pues utilizan diferentes simbologías para indicar dicho mobiliario. Y los 3 tipos de simbología más utilizados son estos de acá. Este tipo de closet, si se dan cuenta, el ancho mínimo pues es de 60 centímetros, ¿sí? En el que se dibujan las cerchas y se dibujan las puertas corredizas aquí al frente. Entonces dice separar con línea la estructura del closet. O sea, aquí tenemos una línea, ¿ven? En donde nos indica que eso tiene separación, o sea que no va directamente pegado al muro, ¿verdad? Tenemos tenemos un poco más simple, en donde simplemente son líneas verticales, es un achurado más que todo, ¿verdad? Y luego tenemos en el que directamente se indica como tal que es una textura de madera, ¿sí? Pero claro, también se van a encontrar con otras, ¿verdad? Bueno, entonces dice requisito indispensable, acabamos esto. Es requisito indispensable un closet para ropa blanca, o sea, sábanas, toallas, etcétera, y las dimensiones mínimas serán las siguientes: la profundidad de 30 y el ancho de 30, ¿sí? Eso porque luego se quejan las personas de que pues ya tienen mucha ropa que ya no cabe o que tienen sábanas y demás que ya no caben, ¿verdad? Entonces tenemos las diferentes medidas, ¿verdad? Y cuando una sección afecta un espacio del closet deberá dibujarse de esta manera, o sea, esto se recuerdan de que era donde pasaba el corte, ¿verdad? ¿Sí? Estos detalles, por ejemplo, de closet se realizan cuando se fabrican los closets. O sea, si se compra uno, pues ahí no hay problema, ¿verdad? Pero como usualmente se fabrican en el sitio, entonces uno tiene que diseñar estos muebles y ya se les da al carpintero y ya ellos lo construyen, ¿verdad? Lo hacen, ¿verdad?
Entonces tenemos tipos de puertas para closet. Tenemos estas puertas que son abatibles. Abatibles es como la puerta normal que conocen, o sea, que se mueve. Bueno, se abre y se cierra, ¿verdad? Esas son abatibles por medio de empujarla, digamos. Entonces dice no se utiliza mucho ya que se necesita espacio para poder abrir las puertas. Esto en closet, ¿verdad? Luego tenemos esto de acá que son las puertas corredizas. Si se dan cuenta solo se dibujan dos puertecitas acá. Una que va hacia un sentido y la otra que va hacia el otro lado. Las más utilizadas pues no ocupan espacio al abrir. Y puertas plegables, que son estas que le llaman como de acordeón. Ahorita se apachan ahí, ¿verdad? Y acá tenemos esas en elevación, ¿sí? Acá tenemos el closet en elevación. Tenemos este otro, cuando son corredizas, lo usual es de que sí se le pongan las flechitas de hacia dónde se corre como tal, ¿verdad? Cuando son abatibles pues no se le pone nada. Y esta otra de que son plegables, pues simplemente va a la puerta ya. Entonces dice, al dibujar en elevación un closet, dibuje este con sus respectivas puertas. Y en elevación, y bueno, sí, en elevación, ¿verdad? En algunos casos se adjuntan al juego de plano los detalles del closet. Esos van en el plano de acabados, si es que sí se va a realizar. Y en los que aparece dibujada la planta o sección horizontal efectuada a través del closet, elevación y sección vertical en donde consideren los profesionales. Luego tenemos el mobiliario del estudio, que es lo que usualmente lleva, pero como les digo, esto depende de qué es lo que se vaya a realizar, ¿verdad? Que no es lo mismo de un trabajo de solo estar en una computadora ya, a no sé, a tener muchos libros o a dibujar algo, como les decía para ustedes, ¿verdad? Entonces dice, en un estudio el mobiliario no está definido, es decir, dependerá del tipo de profesión del usuario para amueblar este. Y el tipo de amueblado más común que se dibuja en los planos es el que presentamos a continuación. Y vamos a ver, eso más que todo. Entonces tenemos un escritorio, tenemos pues su silla, ¿verdad? Su pequeña librería o gran librería. Tenemos pues la computadora. Tenemos un escritorio bajo. Tenemos la mesa de dibujo. Y pues su puertecita, ¿verdad? Inclusive hasta un pizarrón de fórmica. Tenemos en elevación cómo es que se vería ese detalle. Y bueno, acá tenemos un ejercicio, esto no. Entonces tenemos esto de acá, cómo se vería el mueble bajo, cómo se ve la librería, cómo se vería como tal la repisa. Toda esta repisa, cómo se indica en la planta por medio de esta línea punteada. Ahí está, por medio de esta línea punteada. ¿Sí? Esa es como tal la repisa que se está indicando acá. Teléfono, su silla, su mesa de dibujo. Bueno, eso más que todo, bueno. No, pues sí, porque si no, ir hasta donde se supone que tengan la basura, ¿verdad? Dimensiones y simbología de mobiliario para ambientes de cocina y lavandería. Lo de la pila, ¿verdad? Medidas de una lavadora de ropa, 75 por 60. En realidad esto es pequeño porque hoy en día pues son más anchitas, ¿verdad? En altura pues 0.90, bueno, más que todo 1 metro. Las medidas de una pila de un ala, que estas sí son las que fabrican. Son plásticas, ¿no? Son plásticas. Bueno, pero antes eran de, digo yo, como ver cerámica, creo yo, ¿no? Que son las que venden en las carreteras, ¿no? Pero las hacen como de concreto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero esas también, entonces estas medidas, ¿verdad? 0.80, que son como prefabricadas directamente, bueno, sí, porque ya están hechas, ¿verdad? Entonces tenemos pila de un ala, ¿verdad? Y así se vería como tal esto. Entonces estas líneas punteadas que indican hasta dónde llega el espacio para el agua, ¿verdad? El espacio vacío. Tenemos como tal aquí en el área de la cocina lo que es un gabinete aéreo, que es justamente todos los mueblecitos de la parte superior, y un gabinete bajo, que son todos los mueblecitos de la parte baja. Luego tenemos la estufa, aquí tenemos esto, cómo se dibuja, por eso les decía que les hacían falta las hornillas, ¿verdad? Entonces las medidas 60 por 60, igual está algo pequeño, de 90 por acá en la elevación, así se dibujaría. Luego tenemos el lavatrastos, esto como tal sería la planta, esto como tal sería en elevación y en perfil. Esto de acá luego nos va a servir para detalle de instalaciones, bueno, para la instalación justamente de esto, ¿verdad? Para el agua de esto. Entonces tenemos la proyección de gabinete o plancha de concreto armado, que es lo que usualmente se hace en esta parte de acá, que primero se funde y ya encima de eso construyen el mueblecito, ¿verdad?
Otra cosita de acá. Y bueno, la refrigeradora o frigorífico, es lo mismo, significa lo mismo. Entonces tenemos esto aquí de 70 por 70 y tenemos una refrigeradora que va desde 1.50, 1.60 o 1.80. Esas medidas, ¿verdad? Pero eso ya pudo haber cambiado. Entonces dice, el amueblado de un ambiente de cocina comúnmente está compuesto por el siguiente mobiliario: estufa, lavatrastos, refrigeradora, gabinetes bajos y aéreos. A veces no hay aéreos, ¿verdad? Solo bajos. Y la ubicación de este mobiliario dentro del área de cocina no está definida, es decir, dependerá del estudio de la secuencia de uso, de las actividades y de los movimientos que se realizan alrededor de estos. Las dimensiones del mobiliario son variables y a continuación se presentan por las medidas, que serían estas de acá, ¿verdad? Tenemos más medidas por acá. Dice considerar espacios para circulación, pues porque en la cocina es donde bastantes personas se pueden juntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unas pueden ir a traer comida, como aparece ahí, otra puede ir a dejar algo, por ejemplo, otra pues está limpiando al parecer, otro pues están cocinando, si es que tienen el comedor cerca, peor todavía, pueden estar las personas por ahí comiendo, ¿verdad? Entonces sí es un lugar bastante movilizado. Y al dibujar los muebles de cocina en el plano deberá de pensarse cómo funcionará la posición de esto respecto al usuario. Entonces acá tenemos unos detalles, miren que estos sí les van a servir: mobiliarios de cocina y lavandería, como tal como se dibuja una cocina, ya sea en planta o en elevación. Tienen los gabinetes aéreos y los gabinetes bajos. Y esto de las líneas punteadas que nos aparecen aquí es lo que indica el gabinete aéreo. ¿Manda? Es el gabinete aéreo porque ese usualmente es más angosto que el de abajo, ¿verdad? Porque si los dos los ponemos del mismo grosor, a la hora que yo me quiera acercar, por ejemplo, aquí a la estufa a cocinar, me va a topar, ¿verdad? Entonces por eso se hacen un poco más pequeños, más angostos. Luego la parte de la lavandería. ¿Tienen área especial ustedes para la lavandería? Pregunto. ¿Qué es eso? No. Por ejemplo, planchador, un área donde haya lavadora, un área donde haya... A veces ponen la pila a ustedes, donde ponen la secadora. No, ¿verdad? Es un poco inusual, pero pues sí se debería de tener. Entonces dicen viviendas de 2 niveles, los arquitectos diseñan ductos para dejar caer la ropa sucia del segundo nivel. O sea, literalmente así como está esto de aquí. O sea, solamente es un espacio, una abertura más que todo, solo para tirarla, pues si quieren, para no andar bajándola. Y el área de lavandería, bueno, para que caiga al área de lavandería del primer nivel. Entonces tenemos esto es un planchador, no sé si lo han visto en alguna ocasión. Allá atrás, ¿sí lo han visto? Ahí Franny, ¿ha visto qué es un planchador? ¿Ha visto un planchador? ¿No? Y él... Hay que acabar esto. Todavía vamos a buscar. Pues miren, es esto de aquí, ¿ven? Y también aparecen estas tablitas que se utilizan para surfear, ¿verdad? Las planchitas, ¿verdad? Y también están así como estas, que son como mesitas directamente, donde se guardan sus cositas abajo, que guardan la plancha y otras cositas, ¿verdad? Para la ropa y demás. Entonces son justamente estos, ¿verdad? Entonces acá pues tenemos las medidas, pues si alguna vez les toca o alguien se lo solicita, ¿verdad? Por ejemplo, donde tal vez si lo trabajan es cuando tienen a alguien que les haga los servicios domésticos. Entonces pues lo ideal sería que le tengan también su espacio para que haga eso, ¿verdad? Si no, ¿dónde? Entonces tenemos la lavandería. El ambiente de lavandería tendrá como mínimo la pila y el espacio, instalaciones para lavadora y mesa de planchar, ya sea fija o plegable, que hay unas que se doblan y toda la cosa, ¿verdad? Entonces esto aquí en secciones, cómo van a ir todas las medidas y demás. Aquí tenemos el mobiliario de cocina y lavandería, que era lo que ya estábamos viendo, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos visto. Luego teníamos aquí lo de simbologías de baños, eso sí lo van a utilizar. Entonces dice los diferentes artefactos que tienen los baños varían según el diseño que se dé. Y a continuación presentamos los artefactos sanitarios más comunes en los planos. Entonces tenemos todos estos de acá que son sanitarios. Esto de acá son todos los que están aquí arriba, ¿verdad? Este A, B, C o D. Luego tenemos este A, B y D. Este ya no es un sanitario. Bueno, pero vamos a ver qué nombre tiene. Bueno, son inodoros, ¿verdad? Estos, los primeros son inodoros, que es los que comúnmente utilizamos en cualquier lado, ¿verdad?
Estos otros son los bidets, no sé si los habían oído. Estos son de concreto y estos son de porcelana. No. Estos, es que estos no se utilizan acá ustedes, pero estos les tira un chorrito literalmente. Vamos a buscarlo aquí. Se utilizan en otros países, ¿verdad? Y uno que otra persona por acá. O sea, lo que usualmente se hace es el inodoro y a la par el bidet. O sea, uno es para hacer sus necesidades básicas y en el otro es para limpiar sus necesidades básicas, ¿sí? O sea, por eso les digo, es algo que nosotros no utilizamos, ¿va? Pero por eso cuando se encuentren dos así, bueno, si en alguna ocasión tienen la oportunidad de ir a otro país, ¿verdad? Y se encuentren dos así, ahí se acuerdan de que para qué es cada uno, ¿verdad? Y no es lavamanos, y tampoco es lavamanos, ¿verdad? Ese hasta manguerita trae. ¿Cuál es usted? ¿Este? Sí. No, sí. Ahí sí que pues lo tienen en otros países de costumbre, ¿verdad? No, yo que sabía, por ejemplo, en Sudamérica lo utilizan. Por eso les digo, es en otros países, ¿verdad? Miren, este parece lavamanos, ¿verdad? Cualquiera que no sabe pensaría que es el lavamanos, ¿verdad? Solo que hasta abajo. Sí, entonces lo ideal es de que se encuentren dos así, ¿sí? Y tampoco es, bueno, es pequeñito, así que no. Pero es eso, ¿va? Entonces esos son los bidets. Entonces dice, son artefactos sanitarios de aseo diseñados para sentarse y lavarse las partes genitales del cuerpo. Entonces justamente en plantas se dibujan así, no me van a poner uno de estos poniendo de que es un inodoro, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Si se dan cuenta, literalmente se dibuja con las palanquitas para el agua, ¿verdad? Un inodoro pues no tiene eso. Y en elevación se ve así. Sería como solo la parte baja de un inodoro, ¿sí? Quitándole el tanque de agua, ¿no? Y esto que sí es lo que nosotros conocemos, que sí es un inodoro. Entonces aquí tenemos las medidas: 0.37, 0.34, 0.50, 70 de ancho en esta ocasión, 20 acá. Que sería para un sanitario normal, que se recuerdan que también hay más grandes, bueno, más grandes tampoco, ¿verdad? Pero sí hay unos más chiquitos, y unos más pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos esto de acá, tenemos otra simbología. Estos, si se dan cuenta, son solo rectángulos. Esto se utiliza igual cuando se hacía a mano, ¿verdad? Porque es un poco más simple. Ustedes tienen que poner uno bonito como los de aquí arriba, ¿sí? Entonces dice inodoros. Estos están clasificados en varios tipos, los cuales varían según su forma, y se deberá de dibujar el que esté indicado en la plantilla de muebles o de arquitectura, y si no tiene plantilla para dibujar el inodoro en los planos, deberá de dibujar utilizando los instrumentos con las siguientes medidas, que por eso era esto de acá, ¿verdad? Va, entonces tenemos estos que son los bidets. Si se dan cuenta tienen tres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconocerlos? Tienen sus, como les decía, no son agujeritos, son las llaves para el agua más que todo, ¿verdad? Luego tenemos los urinales, que era lo que me estaba preguntando por ahí. Entonces, simbología en planta, se dibuja así, así, así. Entonces esto sí ya es un poquito más confuso, ¿verdad? Porque ya no se entiende muy bien que de verdad es esto de acá, pero es esto de acá, es un urinal. Y aquí tiene elevación, dice, entonces utilizado por los hombres para orinar. Luego tenemos los lavamanos, aquí tienen las medidas, 50 por 55, pero igual hay redondos, cuadrados, triangulares, en forma de platito, de lo que sea, ¿verdad? Entonces las simbologías para planta, por ejemplo, tienen estas, ¿ven? Estas que tal vez son un poco más comunes, esto también, esta sí, bueno, yo al menos nunca me he topado con esto, pero pues ha de existir, ¿verdad? Y esto de acá también. Luego tenemos las tinas. Las tinas no es algo que utilicemos mucho, pero yo creo que por películas sí dan cuál es, ¿verdad? Pero es igual poco usual, más que todo también porque ocupan bastante espacio. Tiene que ser un baño de 3x3, casi un cuarto. Sí. La mitad de una. Porque también hay, bueno, o sea, también uno las puede fabricar directamente y también hay ya hechas, ¿verdad? Entonces depende de las medidas. Entonces tenemos tinas, estas se fabrican con fibra de vidrio y tienen varias formas y medidas, y si en algún baño del proyecto que se está desarrollando hubiese una tina de estas, deberá de preguntársele qué tipo de tina se dibuja en el plano, ya sea esta con tipo de óvalo o sea otra, ¿verdad? Y aquí tenemos la elevación, y si se dan cuenta las medidas nos las están dando en pulgadas. ¿Por qué? Porque literalmente las tinas las fabrican más que todo en otros países, ¿verdad? ¿Sí? Una que otra han de crear por acá, pero igual las fabrican en estas medidas. Entonces tienen estas simbologías, ¿verdad?
Dice, nota los diferentes tipos de artefactos sanitarios que lleve uno o varios baños se deberán de dibujar a la escala que está dibujada la planta, se vuelve a recordar eso. Y en el caso de los urinales, algunos prefieren que se hagan directamente en la obra y de ser así deberá de dibujar él o los detalles de este. Recuerde que únicamente se decidirá la ubicación de los diferentes artefactos en un baño, ya que al ubicar esto se debe pensar en el diseño de los drenajes y la plomería, no solo es de ponerlos y ya, ¿verdad? Porque puede salir un poquito más costoso, cosa que nos hubiéramos ahorrado de planificarlo, ¿verdad? Entonces tenemos ambientes para baño, aquí lo único que tienen son como que diseños. Este es uno de los más utilizados, por esta razón se deberá de diseñar tomando en cuenta las dimensiones de los artefactos sanitarios, así como de los espacios necesarios para los diferentes movimientos que realizará el usuario alrededor de estos. Entonces tenemos, cada unidad de vivienda deberá de poseer por lo menos un baño y este como mínimo deberá contar con un lavamanos, un inodoro y un área para la ducha. Esto sería un servicio sanitario común, ¿verdad? Un sanitario, aquí su puertecita y su ducha, ¿sí? Inclusive aquí su papelero, la ventana, el bordillo, este sí lo han visto, para unas duchas. Para que no se pase el agua. Para que no se pase el agua, ¿verdad? Usualmente, ¿qué? Como 10 centímetros, más o menos. De 10 por 10. Pues si se hace más grande, hasta de grado, ¿no? Parecer eso, ¿verdad? Su foco incandescente, ¿verdad? Esto del sanitario, justamente donde va esto, es donde se dibuja la proyección para el tubo del drenaje, que son usualmente 30 centímetros, que es lo que se debe separar de la pared hacia ese punto de ahí. De ahí pues tenemos todas esas medidas, tenemos cómo se vería eso en elevación. Esto era lo que estábamos diciendo del bordillo, es este pedacito de acá. Entonces tenemos el piso del área de ducha deberá guardar por lo menos 10 centímetros más bajo que el resto del cuarto, que es esto de acá, que está un poquito más bajo, ¿sí? Un desnivel, ¿verdad? O se construirá un bordillo, que es lo que nos tienen por acá, sobre el nivel del piso mínimo de 10 centímetros de altura, que es para que no salpique el agua, si no, pues toda la otra parte va a estar salpicando y se va a llenar ahí, ¿verdad? Entonces acá tenemos, dice, para diseñar la posición de los artefactos es importante el estudio de la antropometría, que era lo que les estaba diciendo. Qué tan funcional es el inodoro, qué tan funcional es ese lavamanos, ¿verdad? Por ejemplo, en el lavamanos que no vaya a topar yo con la pared. Por ejemplo, en este punto de acá, aquí está el lavamanos y que no vaya a topar yo en la pared, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive aquí tienen un agarrador, esto del agarrador, por si alguien va, bueno, imaginen que alguien esté en muletas, ¿verdad? Pero eso ya es un poquito temas más de accesibilidad y demás, ¿verdad? Entonces, planta, movimientos y actividades comunes que se realizan dentro de un área en un sanitario y una planta de un baño principal, o sea, sería un baño bastante amplio, ¿verdad? De 1.20 por 2.90, casi el cuarto, dijo que. Y estas dimensiones son variables, ¿verdad? Y el lado menor tenemos el 1.20 y 2.90 acá. Entonces tenemos las medidas del lavamanos, hasta el botecito de basura. Ese deben de contarlo, ¿verdad? Si no luego, por ejemplo, yo me he topado en centros comerciales de que tienen el inodoro. No sé, está el ambiente, ¿verdad? Está cerrado, pero ponen a veces el bote de basura, pero ya no cabe porque no se diseñó, ¿verdad? Entonces queda que el bote son de no solo que ponen nada que uno pequeñito, es como así, ¿no? Entonces a la par queda de uno, es de uno, ¿verdad? O queda directamente enfrente, ¿verdad? Uno lo tiene que andar moviendo porque no cabe. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo que se hacía en los patios de poner esas líneas hacia la reposadera, lo mismo se hace en la ducha, ¿sí? Hacer lo mismo. Y bueno, se pone eso, se pone la... Tranquilo, hombre. Entonces tenemos la simbología de puertas. ¿Cómo se dibuja una puerta? La puerta más básica que ustedes se van a encontrar es esta, ¿sí? Esta es la puerta más básica. Entonces dice, estas en los planos se representan en 3 vistas, en planta, elevación y corte, y a continuación veremos cómo se dibujan e interpretan. Entonces tenemos en planta, era la de arriba, ¿verdad? Luego tenemos en elevación, cómo se dibuja esto de acá, esto es una puerta, y creo que no hay pierde, ¿verdad? Eso sí se entiende que es una puerta. Ahí tiene las alturas, 2.10, altura de la chapa, que es donde uno abre, ¿verdad? O donde uno pone la llave, ya sea de 90 o de 85 centímetros, y pues se indica como tal el espesor, dibujando el marco de la puerta. Luego tenemos la puerta en corte, se dibuja así,
¿Dónde vamos a utilizar la puerta en corte? Por ejemplo, que yo les digo, tracemos un corte justamente, digamos casi, bueno, cortando todas las mesas que tenemos al final, ¿verdad? Entonces la puerta nosotros la vamos a tener que dibujar en corte. La puerta cuando, bueno, ya sean puertas o ventanas, cuando se cortan se dibujan cerradas. Entonces por eso es de que se dibuja así, solo el marquito de la puerta y su manecilla, ¿verdad? Para poder abrirla, eso sería ahí, en corte. Entonces dice puertas, la altura mínima aceptable es de 2.10. Hay veces que se hacen de 2, ¿verdad? Pero queda algo pequeño. Y el ancho de puertas pues es variable, y los más comunes utilizados en casas, en entradas principales es de 90 a 1 metro. Y en dormitorios es de 90 centímetros y en baños de 0.75 a 0.80. Y en cocinas y patios de 0.80 a 0.90 y debe considerarse adecuadamente el sentido en que se abran las puertas del modo de que no presenten molestias u obstruyan la circulación. Por ejemplo, aquí está bien la puerta, ¿o no? ¿Cuál? ¿Esa? ¿Qué opinan? ¿Esa? Ah, sí, por las gradas. Sí, porque si no sería muy feo que se abra hacia afuera, ¿verdad? Lo único que está mal aquí es el tomacorrientes. Bueno, sí, también, ¿verdad? Sí, también, sí. Sí, está, es al revés, ¿verdad? Y si hubiera quedado al revés, ahí sí hubiera quedado bien el interruptor. Entonces, ¿sabes si lo planificaron mal o la pusieron mal? Esa puerta no iba aquí, iba ahí abajo. ¿Y la otra de allá atrás? Está igual. Está igual. Entonces eso hay que ver, ¿verdad? Hacia dónde abate como tal la puerta. Y esta era allá. Bueno, ahí sí que... Al cambiarse, se gira. A ver, ni quisieron, ¿verdad? Pero ya se abre para afuera y este se abre para afuera. Igual queda al revés. ¿Y cómo se dibuja la puerta? Pues queda esto acá, ¿verdad? Simplemente se dibuja literalmente la hoja de la puerta, solo es un rectangulito y el arco, ¿verdad? Que eso sería lo más sencillo a la hora de dibujarlo a mano. Y utilizando la plantilla de círculos, o sea, lo que se hace es un círculo tomando el centro acá, donde está el eje de rotación, ¿verdad? Y desde ahí es de donde sale como tal el arco. Entonces el ancho pues es variable, hay puertas de diferentes medidas como se mencionaba en esta parte. Y recuerde, debe de buscar en la plantilla de un cuarto de un círculo que dé exactamente el ancho de la puerta, porque también hay plantillas de círculos. Entonces, porque por ejemplo el compás le sirve cuando son círculos muy grandes, pero si son círculos de este tamaño, ya con el compás hacer eso, sabe que sale, pero todo chueco, ¿verdad? Entonces por eso es de que salen esas plantillas. Otro tipo de puerta que se pueden encontrar es esta de acá, que solo es una línea. Esta por ejemplo ustedes se la pueden encontrar, bueno, más que todo en programas, cuando a veces lo que hacen es como que optimizar recursos. Aparece de la nada esta puerta, pero es porque la curva la tiró a esto de acá, pero es porque está como que optimizando recursos de la computadora para no cargarla mucho, ¿verdad? Pero los dos son lo mismo, son puertas a 90 grados, es una de estas puertas. Bueno, aunque esta no es de 90 grados, porque 90 grados sería de que solo... ¿Cuál? De que solo llegase aquí, ¿ven? Y ya. En realidad esta... ¿Cómo va la bola? Hasta acá, ¿verdad? Entonces técnicamente es de 180. Técnicamente termina siendo de 180 grados y así se debería dibujar. O sea, el arco este, el circulito este debería de haber llegado hasta acá, ¿sí? Y entonces pues el murito seguiría aquí, ¿verdad? Luego tenemos la puerta tipo vaivén o de golpe. Estas literalmente son las que uno las empuja y solita regresa, ¿verdad? Luego las puertas plegables se dibujan así. Estas son las de acordeón que habíamos dicho. Se empujan, ¿verdad? Así se debería de haber dibujado esta de acá. O sea, solo cerramos aquí, digamos, de aquí para allá, ¿verdad? Entonces puertas dobles que abren 180 grados, sería esto de acá. Esto tal vez para portones, ¿verdad? Lo de la puerta corrediza, como les decía, son simplemente las dos hojas y una flechita indicando hacia dónde es que se corre. Vamos a ver, tipos de puertas según su material, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y lo que eran estos panelitos, esto que era de vidrio, esto también que era de vidrio, ¿verdad? Sí. Puerta de madera, de forro de plywood, puerta de madera con visor, que es esto de acá, puertas con tableros,
puertas metálicas, tenemos estas otras por acá. Dice que pues ahí de puertas también hay de puertas a puertas, hay un montón de diseños y si no hay uno pues se lo inventan, ¿verdad? Tenemos otras puertas de aluminio, tenemos estas de acá, y parte adicional que se coloca en espacios en los cuales irá puerta y el ancho es demasiado grande. Esta creo que sí se la van a encontrar en uno de los planos que vamos a realizar, y lo único que tienen aquí es de que en realidad puerta solo es esta de acá. O sea, puerta solo es esto otro de acá es ventana, pero se dibujan en conjunto, digamos. O sea, el eje de rotación de la puerta vendría siendo este que tenemos por acá, ¿sí? Luego tenemos portones, estos tienen diferentes tipos de abatimiento y corrimiento, y veamos la simbología más común utilizada en los planos. Dice el portón de 2 hojas, ¿verdad? ¿Sí? El portón de 4 hojas plegable, la planta de un portón 4 hojas corredizo, se dibuja así. Si se dan cuenta son solo los rectangulitos y se van inclinando dependiendo hacia dónde van, y se dibuja una flecha pues hacia donde se dirige, ¿verdad? Y portones corredizos, las 2 hojas y pues sus flechitas. Luego tenemos esto por acá y dice: la simbología utilizada en los planos para indicar las puertas en elevación no precisamente serán las definitivas, es decir, el estilo es común que se defina al estar terminada la obra, ¿verdad? Y el criterio se deberá especificar los materiales a ser utilizados en la fabricación de la puerta. Ahora, si solo se van a comprar, pues ya está un poquito más fácil la situación, ¿verdad? Luego tenemos simbologías de ventanas, iluminación y ventilación natural. Todos los ambientes deberán de estar dotados de iluminación y ventilación naturales por medio de ventanas que den a jardines, patios exteriores o interiores o cualquier área cubierta. Y en algunos casos se utilizan otros medios de iluminación y ventilación, como rejillas, puertas con persianas, tragaluces, ventanas cenitales. Ventanas cenitales es cuando están en la parte superior, cuando están en la parte de arriba. O laterales altas, y los vidrios opacos, tales como los fabricados en forma de bloques u otros similares, pueden ser utilizados para proveer luz natural. Y cuando se usen bloques de vidrio para iluminación, no debe omitirse por ningún motivo el área móvil para la ventilación, ya que la iluminación pues obviamente se va a mover dependiendo la hora del día, ¿verdad? Y las ventanas deberán de tener dimensiones adecuadas para proporcionar suficiente iluminación y ventilación natural de acuerdo al reglamento de la construcción. Inclusive el reglamento dicta esos porcentajes, y el área de iluminación de un ambiente corresponde al 15% del área de piso. Por ejemplo, el área de piso que tenemos acá, ¿verdad? Sería literalmente todo el área. El 15% debería ser lo que esté iluminado, y el área de ventilación corresponde al 33% del área de iluminación. De estos datos dependerá la dimensión que le dará al vano de la ventana, o sea, qué medidas va a tener, y los materiales y detalles constructivos de los diferentes tipos de ventanas se deberán indicar en los planos. Entonces, ¿cómo se dibuja una ventana? Pues es esto, yo creo que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Era esto de acá, que era el marquito, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. Esto que era la hoja de vidrio, y esto que nos aparece acá en la parte de atrás es justamente el muro, ¿sí? Es el muro que queda en la parte inferior. Entonces, se puede dibujar eso como tal. Tenemos una ventana en elevación, tenemos otra ventana en elevación, acá tenemos una ventana en corte, así se dibuja, como una ventana en planta, ¿sí? Porque en la planta pues se está cortando, y en el corte pues también, entonces ahí no hay pierde. Y las líneas que indican el espesor del vidrio, y líneas 3 y 4 indican el grueso de la pared que se veía al fondo, que era lo que les mencionaba. Luego tenemos acá simbología de ventanas en elevación. Entonces existen diferentes criterios al dibujar una o varias ventanas de una fachada, y es decir, cada persona diseñan diferente la forma y el tipo de ventilación de cada una de estas, y a continuación se presenta la simbología de ventanas más comunes que se utilizan en los planos. Observe los elementos más comunes que componen una ventana. Entonces tenemos las plantas para empotrar la ventana al muro, ¿verdad? Las bisagras, el vidrio por obvias razones, el vano, que era lo que les decía, es la abertura en el muro, y el marco principal. Acá tenemos esto de acá. ¿Esto qué es? No sé si saben ahí. ¿Esto qué es ahí, Luis? ¿Esto qué es?
Aquí hay un vano, ¿y esto qué es? ¿Qué? Aquí hay un vano, ¿y esto qué es? ¿Qué es un baño? Un vano, una abertura en Eso es para la pared. ¿Cómo le dicen? Para persianas. No, hombre. ¿Sí? Es el dintel. El dintel, o sea, es la como tipo solerita que se hace encima de las puertas y de las ventanas. O sea, por ejemplo, a la hora de hacer la puerta, ahí hacen una fundición arriba. O sea, sí va, pero adentro del muro, ¿verdad? Sí, sí. Por eso es de que dicen de que a la hora de los temblores que se pongan abajo de las puertas o de las ventanas. ¿Sí? Pues eso es un dintel. La otra solera. Ajá, por eso les digo, o sea, la ventana, por ejemplo, lleva una aquí abajo y lo que ya les había dicho que lleva otra allá arriba, solo que allá pues ya no se mira. Aquí sí, en esta sí. Aquí lleva una abajo, digamos, y otra arriba. Entonces las puertas lo mismo llevan, ¿verdad? Una arriba. Ahí llevan una abajo, digamos, pero llevan una arriba, que es esta, justamente la que se dibuja aquí, que es esta del dintel. Exacto, pero hay quienes no le ponen. Por ejemplo, en casas que son para... que las hacen las inmobiliarias, rara vez le ponen, entonces así que no siempre se cumple, ¿va? ¿Con blocular? Sí. ¿O solo funden ese pedacito de la puerta? Solo ese pedacito funden y ya. Por eso le decía. Entonces dice, los sistemas de ventilación que comúnmente se utilizan en una o varias ventanas son los siguientes: tipo celosía, que era lo que estábamos viendo la otra vez, y aquí tiene como tal en elevación cómo se ven estas paletitas, ¿verdad? Y cómo se dibujan acá, y el operador, que es la manecilla para abrirlas o cerrarlas. Entonces acá tenemos más simbologías de ventanas, aquí pues es más de lo mismo, ¿verdad? Aquí estas líneas punteadas no significan que hay algo detrás de, sino que indican que se abren en ese sentido. O sea, esta se abre hacia atrás, digamos. O sea, yo aquí la puedo empujar y esta se abre hacia el otro lado. O sea, yo las puedo empujar, como que fueran puertas, ¿verdad? Sí, son puertecitas de ventana literalmente. Tenemos esto y se abren así, ¿sí? Y tenemos estas otras, bueno, no importa si para adentro o para atrás, va la cosa, o sea, la interpretación va. Acá tenemos esto igual, que son las líneas punteadas, pero ahora hacia abajo, y como se abren es así, ¿sí? Errores que no se deben cometer al dibujar una ventana. Entonces dice proyectar la división de una ventana, o sea, el marco de la ventana, estos hierritos, digamos, que se dibujen demasiado gruesos, ya que dará la impresión de que es una columna, ¿sí? O sea, que se dibujen delgaditos, ¿verdad? Así como esto de acá. Ajá, tratar de dibujar todo el marco de la ventana con el mismo ancho, ¿verdad? Que no se dibuje muy grueso el espesor del vidrio, porque no es que vayan a tener ustedes su vidrio blindado ahí, ¿verdad? Entonces no negrear el marco de la ventana en los extremos para que no se confundan, y no dibuje demasiado grande la simbología del marco de la ventana en los extremos, porque tampoco es tan grande, si se dan cuenta, solo es una orillita literal, ¿verdad? Entonces la longitud máxima para las paletas será de 1 metro, y no trace las líneas en los extremos de la ventana con el mismo grosor de líneas que en los muros. Y aquí tienen otras simbologías, más que todo estos son ventanas en tipo balcón, ¿verdad? Son ventanitas así, ¿ven? Que van un poquito saliditas. Entonces nos quedan como tal estos diseños, y nos quedan así en isometrías. Son ventanitas con balcón, ¿sí? Tienen sus balconcitos ahí, ¿verdad? Luego tenemos esto, dice, pero sillares cuando le ponen, o sea, está la ventana aquí, le ponen otro detallito aquí, pero ese literalmente lo están haciendo, ¿cómo le digo yo? O sea, la ventana está encima del sillar, si quiere verlo así. O sea, en estas, por ejemplo, cuando queda así en las habitaciones, yo hasta me puedo sentar en esta parte, digamos, ¿sí? Porque, o sea, el muro está aquí, ¿ven? Y mi ventana está hasta aquí, ¿sí? Pero sillar solo le llaman cuando se lo ponen, por ejemplo, acá, más que todo, ¿verdad? Pero es porque va en el mismo sillar que es esto de acá, ¿verdad? El mero estructural, ¿verdad? Entonces dice, cuando una ventana vista de planta en un plano no tenga dibujadas las 2 líneas en los extremos, significará que la ventana irá sobre el piso hasta donde indique el constructor como tal, que es esto de acá. O sea que van a tener unos grandes ventanales, ¿verdad? ¿Sí? Ya por último solo tenemos la simbología de árboles. Esto pues es bastante sencillo, ¿verdad? Todos estos de acá son árboles, estas pues son piedras, estas de acá, estos son árboles, una silla de descanso, vegetación, o sea, más árboles, piedras, árboles, simbología de grama. Esto pues indica la sombra, ¿verdad? Pues es más vegetación.
jardineras, ¿verdad? Jardineras. Luego tenemos árboles en elevación, y estas donde se utilizan en las fachadas y en los cortes. Ahí ustedes se van a poner arbolitos, más que todo para que se vea presentable, ¿sí? Ajá, solo que donde, por ejemplo, si de verdad no hay no van a tener ningún arbolito por ahí, lo único que se hace es de poner arbolitos tal vez solo a los costados. O sea, por ejemplo, poner el arbolito por acá, por ejemplo, o por acá. Porque si no, van a poner ustedes un arbolito donde ni va a haber un arbolito y ni va a existir, ¿va? Entonces lo van a hacer usted que ponga su arbolito, que vaya a plantar uno, ¿va? Entonces dice, observe los diferentes estilos de árboles que se pueden dibujar a mano alzada o en elevación, y el tipo de árbol, así como la ubicación de estos dentro del plano, lo decidirá el profesional, y utilice un solo tipo de simbología para representar estos. O sea que no voy a utilizar de varias así como tienen acá, porque puede pensar uno que este es un tipo de árbol, este es otro, al menos de que de verdad se vayan a hacer diferentes tipos de árbol, ¿verdad? Pero para ver todas estas simbologías, por eso les pasé el documento ahí que tiene casi que 100 arbolitos, ¿verdad? Planos para la elaboración, ampliación, reparación y demolición de una edificación, pues esto ya lo vemos con más tranquilidad en la futura clase, ¿verdad? Y ahora solo tenemos estos ejercicios de interpretación, solo hagámoslo rapidito y ahí con eso estamos. O sea, por ejemplo, solo hacía a vos, pues, o sea, el número 1 ahí que está indicando. Un árbol, ¿verdad? Está indicando un árbol. El número 2, ¿qué nos está indicando? No. La flecha estaba para acá. Ese es que es de madera. Es de madera. ¿Pero qué es de madera? Es de madera, pero ¿qué es? Un lavamanos. Un lavamanos, más que todo es un... Una repisa, ¿Cómo le llaman ahí? Un tocador, creo que le llaman para las chicas, ¿verdad? Entonces un mueble un poco más amplio. O sea, tienen el lavamanos y aparte tienen toda esta área, como más que todo lo utilizan como para maquillarse, digamos, ¿verdad? Y tienen su gran espejo enfrente. Por ejemplo, este de acá puede ser solamente un espejo o puede ser ventana. Seguramente es espejo, ¿verdad? Esto otro de acá, el número 3. El limpia, no sé qué es. El bidet, ¿verdad? Es el que les dije, bidet. No es un sanitario, el sanitario es este de acá. ¿Sí? Vamos a ver, el 4. Es un closet. Un closet. El 5. La camilla, es matrimonial doble king. El 6. Una mesita de noche. El número 7. Bueno, es así, ahí no hay pierde, ¿va? El número 8. ¿Un qué? Otro baño. Ese sí es un inodoro, ¿verdad? Va, el número 9. Una tina, ¿verdad? ¿Dónde está el 10 aquí? El 10. Tipo. Ese es personal. Personal. No, matrimonio. ¿Y dónde caen los dos esposos ahí? No sé cómo se llama. Vamos a volver aquí a las camitas. Pero si no responden, ahí están, ¿ve? ¿Cuál es? Cama. Es estas. Imperial, tipo imperial. Bueno, entonces cama tipo imperial, la 11. Una su maceta, va, una maceta. Ajá. El 12. Aquí está. El 13. Tapete, la alfombra, va. El 14. Tipo. Se abre para adelante y para atrás. Tipo vaivén, ¿sí? Vaivén. Vaivén. Va y viene. Ajá, cabal. El 15. Está indicando todo, ¿va? Mesa y silla. Entonces es un Comedor. es un comedor. El 16. No. El 16. El lavatrastes. No.
cocina. Ajá, sí, está la cocina. Todo está la cocina. Ah, pero el 16, ¿qué es? No, estufa está este lado. La estufa está aquí, la refri está aquí, el lavatrastos es este. ¿Este qué es? Ni yo, ni usted, ni todos, ¿sabes? Puede ser una lavadora o una secadora. Algunos se dibujan con la parte cuadrada o algunas con la parte circular. Vamos a ver si en este caso nos tenían esto por acá. Ah, si es doble, pues también se puede, ¿verdad? Pero dentro de la cocina Hay quienes lo ponen ahí. no están. Y se van a encontrar con bastantes planos así. Aquí está la lavadora, miren, en este caso la dibujan rectangular. Entonces la secadora es la circular. Pero en realidad en la vida real hay secadoras con la parte esa cuadrada y lavadoras con la parte esa circular, ¿verdad? Entonces ahí puede haber mala interpretación. Entonces lo que usualmente se hace, por ejemplo lo que hago en los planos, es de que simplemente le pongo una letra, ¿verdad? Entonces por ejemplo aquí sería, lo voy a poner acostado, bueno, sí, por ejemplo aquí sería una L, ¿verdad? L y una S. ¿Sí? Entonces ahí ya se entiende que es lavadora y secador. ¿Sí? Entonces vamos a suponer de que esta es una secadora aquí, la 16, la 17, la 18, La refri, 19, no hombre, ajá, el 20, la pila, el 21, es un baño, es una regadera, una ducha. una ducha, ¿verdad? Ajá, una ducha, ajá. Va, ya solo este otro de aquí. Va, en este otro va el número 1, El garaje. el carrito, ¿verdad? Y no hay pierde. El número 2, ¿qué se les ocurre que sea ese número 2? Haces como una repisa. Y si es una repisa que tiene. Cosas, es como una estantería también para guardar cosas. Sí, son cositas, ¿va? Más que todo en este caso serían libros, ¿verdad? ¿Sí? Número 3, Mesa, su escritorio, ¿verdad? reunión, El número 4, está aquí, ¿ven? igual, la ducha. 5, Un mueble. Es un ropero, pero está dentro del baño prácticamente. Para es cambiarse. un closetcito, digamos, que solo utilizan para poner todas las cositas del sanitario, por ejemplo, toallas, yo que sé, así, Sting, otras cosas para el sanitario, ¿verdad? El número 6, La TV. ahí si no hay pierde ustedes, solo que esa ya no se las van a encontrar ahora. Número 7, La nada. bañera. La tina. Número 8, Ese sí es lavamanos. Número 9, la cama imperial. imperial. El número 10, Ese es un lavatrastes. el 11, La refri. el 12, Una planta. el 13. Ese es Toma. lavadora. Es lavadora, tomando en cuenta lo anterior, ¿no? 14, Desagüe. el desagüe, sí, más que todo la reposadera, ¿verdad? ¿Dónde está el 15 que ustedes? ¿Qué 17? Ah, el 15 son rocas, el 16, Un carro así como modelo. no hombre, Una mesa. una silla de descanso, son esas sillas de playa, pues. Un carro, el 17, una ventana, ajá, solo que está en esquina, ¿verdad? Va, ese y este último. ¿Dónde está el 1 aquí ustedes? El uno. Ah, el último. No, ¿El 1 qué es? jardín. Una jardinera, ¿verdad? Número 2, La cama imperial. 3, Ahí es un closet. otra vez un closet, ¿verdad? Sí, otra vez el closet. 4, Igual a mucho. 5, Y 6 otro closet. del dormitorio, ¿verdad? Perteneciente a este dormitorio. Este otro es más que todo para guardar cositas así chunches, como les decía, ¿verdad? Número 7, Ese sí es matrimonial. la 8, Una puerta, una ventana, como dicen. ¿seguros? O es puerta.
Es puerta. Es puerta Pero corrediza. corrediza. Ajá, sí es corrediza, pero es puerta. El 9, Sí, es un árbol. el 10. Es una gran ventana. Sombría. ¿Qué se les ocurre que sea? 10, Ajá. una ventana grande que va a nivel de piso. Sí, es una ventanota, ¿verdad? Ajá. El 11, el 12, Un patio. el 13, 14, Lavador. ajá, 15, Lavamanos. 16. Miren, esto es una despensa, ese es otro ambiente que se utiliza también. Sí, más que todo para cositas de la cocina, ¿verdad? Ujú. Que a veces no caben en la mera cocina, todo, tienen un su ambiente por ahí aparte, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué se les ocurre que sea si esto es una despensa? Estantería para accesorios. Sí, era tipo closet, digamos, bueno, como gabinete de cocina más que todo, ¿verdad? Ajá. El 17, Igual, lavandras. 18, Otro mueble para poner cosas, pero ese va abajo, a 90. un gabinete bajo de cocina, ¿verdad? Y el 19, Ese es una red. ajá, el 20, Ese es un desayunador. ajá, el 21, Ese, la cosa que va arriba. el gabinete aéreo, ¿verdad? Por eso está indicando las líneas punteadas. Y el 22, Ese sí es con el carro. ese sí es un carro. Y el 23, Otro, lo que había dicho, de la ventana. otra ventana con balconcito, ¿verdad? Y hay 24, ah, aquí está, aquí está. ¿Este qué es? 24. Dos sillas. Sí, pero la flechita está indicando El tablete. una alfombra, ¿verdad? Ajá, eso es. Ah, ya con eso ya estamos en interpretación de planos. ¿Dudas? No, va. ¿Cuándo